Dicen que solo usamos una pequeña parte de Internet, que debajo de las redes que todos conocemos, existe un océano oscuro, donde nada es lo que parece. Hoy descenderemos a ese abismo. Los 5 casos más perturbadores que alguna vez salieron de la Deep Web. Este video es solo informativo y no busca incentivar a nadie a entrar en esos lugares. Prepárate, porque una vez que miras hacia abajo, el abismo también te mira a ti. Caso 1. Silk Road, la tienda invisible que sacudió la red. En la imaginación colectiva, Internet es una avenida luminosa, redes sociales, tiendas, noticias, y la promesa de que todo está a la vista. Pero debajo de esa avenida existe un laberinto, direcciones que no aparecen en los buscadores, servicios que se comunican por puertas cifradas y mercados que funcionan como pequeñas ciudades clandestinas. Entre esas calles ocultas se abrió, en 2011, una tienda que cambiaría para siempre la percepción de lo que la red podía permitir. Silk Road. Silk Road no nació como un proyecto violento, ni como una idea improvisada. Su fundador, conocido en foros y mensajes como Dread Pirate Roberts, imaginó un mercado donde la anonimidad garantizara la libre elección, donde se pudiera intercambiar lo que el mundo visible consideraba tabú sin el control habitual del Estado. A ojos de muchos usuarios, la combinación de la red Tor, que ocultaba la dirección real de los servidores, y la emergente moneda digital conocida como Bitcoin, convirtió a Silk Road en algo parecido a un mercado libre fuera de los registros oficiales. Pero esa libertad cobraba forma en bienes y servicios que la ley condenaba. En los pasillos de Silk Road funcionaba una economía completa, vendedores con reputaciones y valoraciones, descripciones de productos, un sistema de depósito en garantía que retenía el pago hasta que el comprador confirmaba la recepción. Para quienes no conocían su funcionamiento, era sorprendente. La misma lógica que vemos en tiendas legales, reseñas, atención al cliente, devoluciones, se reproducía en la sombra con mercancías prohibidas. Para el usuario común, esa apariencia de normalidad ocultaba un entramado de riesgos y consecuencias inimaginables. La historia tomó un giro drástico cuando la investigación se cerró en una persecución federal. En octubre de 2013, agentes detuvieron a Ross William Ulbricht en una biblioteca de San Francisco. Aquel hombre fue identificado por las autoridades como la persona detrás del alias Dread Pirate Roberts. Los agentes, según documentos del caso, incautaron material que la defensa consideró determinante: computadores, comunicaciones y registros que conectaban a la persona real con el mercado clandestino. La caída del sitio fue rápida y pública. Con la detención de su supuesto gestor, llegó el cierre y la incautación de activos. El juicio, que se celebró en Manhattan, expuso piezas que muchos no imaginaban: montos millonarios en transacciones, conversaciones privadas entre administradores y vendedores, y registros que mostraban cómo una idea tecnológica se convirtió en una maquinaria de comercio ilegal. En febrero de 2015, un jurado declaró culpable a Ulbricht de varios cargos, incluidas conspiraciones relacionadas con tráfico de sustancias y gestión de una empresa criminal continua. En mayo de 2015, el veredicto se tornó en la condena más severa: cadena perpetua. Para el gobierno, la pena debía servir de ejemplo sobre los peligros de convertir la anonimidad en impunidad. Pero la historia no quedó solo en la prisión de un hombre. La investigación permitió ver la complejidad de una economía subterránea, el uso de criptomonedas para ocultar flujos de dinero, la logística para enviar paquetes a través de intermediarios que aparentaban negocios legítimos, y la aparición de imitadores y sucesores que reaparecían con nombres distintos, tratando de ocupar el hueco dejado por Silk Road. En ese sentido, el caso sirvió de laboratorio para la policía y para los especialistas en seguridad. Cómo rastrear transacciones cripto, cómo infiltrar foros y cómo descubrir los puntos donde la vida real y la red oculta se cruzaban. Años después del cierre, quedaron anécdotas inquietantes que alimentaron leyendas. Relatos de usuarios que habían perdido dinero, vendedores que fueron arrestados en sus casas, y documentos que sugerían que órdenes de silenciar a ciertos usuarios podrían haber existido en conversaciones privadas. Parte de esas historias permanecen sin una confirmación absoluta. Otras, en cambio, fueron mencionadas en procesos judiciales y en investigaciones públicas.
Lo que sí quedó claro fue el efecto dominó. Una infraestructura digital construida para la libre transacción derivó en riesgos para compradores y vendedores por igual, y en un aumento de la atención internacional sobre mercados ocultos. En el terreno humano hay una tensión que suele pasarse por alto. Muchos de quienes usaron Silk Road lo hicieron por conveniencia, por curiosidad o por creencias políticas sobre la libertad económica. Otros cayeron en estafas o en situaciones que los convirtieron en piezas menores de un mecanismo mayor. La lección para la sociedad es doble. Tecnológicamente, la capacidad de anonimizar transacciones generó comportamientos que el sistema legal no estaba preparado para afrontar. Moralmente, la existencia de un mercado clandestino mostró cómo la curiosidad y la avaricia pueden empujar a personas comunes a entornos peligrosos. Un detalle que resonó en la opinión pública fue la incautación de activos digitales. En 2013, las autoridades anunciaron la captura de una cantidad significativa de bitcoins vinculados al caso, una cifra que en su momento se tradujo en millones de dólares. Fue una demostración. No solo se incautan servidores o cuentas bancarias, también hay fortunas en monedas digitales, aparentemente intangibles, que pueden rastrearse con las herramientas adecuadas. Finalmente, en años recientes, la historia volvió a generar titulares por razones que muchos no esperaban. En 2025 se comunicó públicamente una decisión ejecutiva de indulto sobre la persona condenada por la gestión del sitio, lo que reabrió debates sobre proporcionalidad de las penas, errores en las investigaciones y el destino de quienes construyen plataformas que escapan al control estatal. La polémica mostró que, incluso una vez cerrado un mercado, las consecuencias legales y políticas no se extinguen con el apagón del servidor. Las disputas sobre justicia, tecnología y castigo continúan. Si algo deja Silk Road es una pregunta inquietante. ¿Qué equilibrio encuentra la sociedad entre innovación, anonimidad y responsabilidad? Detrás del mito del mercado sin reglas hay vidas afectadas, dinero en movimiento y una lección clara. La tecnología puede crear espacios de libertad, pero también de riesgo, y en esa línea, la del riesgo, se encuentra la razón por la que explorar la Deep Web sin preparación puede volverse una experiencia peligrosa, tanto legal como personalmente. Caso 2. El encargo imposible. Cuando la red profunda se volvió un arma. Durante años, la Deep Web ha sido descrita como un lugar sin leyes, una ciudad sumergida bajo los cimientos del Internet convencional. Allí no hay motores de búsqueda, no hay direcciones visibles, no hay moderadores. Solo existe el eco de millones de usuarios que se mueven entre pasillos digitales con nombres en clave, encriptaciones y sombras. Pero de todas las historias que emergieron desde esa profundidad, pocas resultan tan escalofriantes y humanas como el caso del encargo a través de la Deep Web, un suceso real ocurrido en España que reveló lo más siniestro de la tecnología cuando se usa con malas intenciones. La historia comenzó en 2021, en una pequeña localidad gallega. Una mujer, a quien llamaremos Laura para preservar su identidad, empezó a recibir extrañas advertencias en redes sociales, mensajes anónimos, perfiles recién creados, insinuaciones de que su vida corría peligro. Al principio creyó que se trataba de una broma pesada o de alguien con intenciones de molestarla, pero con el paso de las semanas, los mensajes aumentaron en precisión. Alguien parecía conocer su rutina, la hora en la que salía de casa, la ruta que tomaba hacia el trabajo, el color de su coche, incluso la marca de su bolso. Un día, Laura fue contactada por un periodista especializado en ciberseguridad. Le dijo que su nombre había aparecido en una lista dentro de un sitio de la Deep Web, que ofrecía servicios extremadamente peligrosos, páginas que simulaban ser redes de asesinos a sueldo, aunque en la mayoría de los casos eran estafas. En una de esas publicaciones aparecían los datos de Laura junto con una fotografía suya. Alguien había solicitado un trabajo en su contra. La policía española abrió una investigación silenciosa. Pronto descubrieron que detrás del encargo se encontraba un hombre de su entorno, su expareja, identificado por los informes judiciales como B. Él había transferido aproximadamente 18.000 euros en criptomonedas, creyendo que contrataba a un ejecutor profesional a través de un portal oculto en la red profunda. Su intención, según se supo más tarde, era hacer que la víctima sufriera un accidente de tráfico
para que todo pareciera natural. El sitio en cuestión era un supuesto mercado de servicios clandestinos, donde los usuarios publicaban órdenes y los administradores actuaban como intermediarios. Se jactaban de tener una red global de profesionales, aunque en la práctica la mayoría de esas webs eran fraudes diseñados para extraer dinero a los incautos. Los investigadores descubrieron que los correos de JB mostraban una actividad constante, conversaciones en inglés con los administradores del sitio, instrucciones detalladas, pagos progresivos y un lenguaje que dejaba poco espacio a la duda. Lo irónico es que quien salvó a Laura no fue una agencia de inteligencia ni un cuerpo policial. Fue un hacker ético. Este especialista en seguridad digital se infiltró en la base de datos del portal donde se procesaban los encargos y encontró información sobre varios supuestos objetivos. En lugar de lucrar con esa información, decidió alertar a periodistas internacionales. Uno de ellos contactó con la policía española y les entregó un dossier con direcciones, transacciones y capturas. El impacto mediático fue inmediato. En enero de 2025, varios medios españoles revelaron los detalles del caso, que fue el primero en España donde se documentó de manera comprobable un intento de asesinato a través de la Deep Web. La víctima, que sobrevivió al plan gracias a esa intervención oportuna, relató tiempo después que vivió meses con miedo, cambiando de domicilio, evitando redes sociales y mirando por la ventana cada noche antes de dormir. No hay nada más aterrador que saber que alguien está planeando tu final, y lo hace desde un rincón de Internet que no puedes ver, declaró a la prensa. El proceso judicial fue largo y complejo. Aunque las pruebas digitales eran contundentes, el tribunal tuvo que enfrentar un desafío inédito. ¿Cómo probar la intención real en un entorno donde muchas páginas de este tipo son falsificaciones? JB intentó argumentar que había sido víctima de una estafa, que jamás se habría concretado el crimen, y que su intención era simplemente asustarla. Sin embargo, las conversaciones recuperadas mostraban lo contrario. En ellas se leía cómo enviaba instrucciones precisas, direcciones, fotografías y actualizaciones de la vida cotidiana de la víctima. Finalmente, la justicia lo declaró culpable de tentativa de homicidio. La sentencia marcó un precedente. Fue la primera vez que un tribunal europeo aceptó evidencia de la Deep Web como prueba principal en un intento de asesinato. Pero más allá de los titulares, el caso dejó una reflexión inquietante. La Deep Web no es un lugar mágico ni una dimensión paralela. Es simplemente un espacio sin vigilancia, donde las personas pueden actuar creyendo que nadie las verá. Esa sensación de impunidad es lo que convierte la red profunda en un espejo oscuro del alma humana. Lo que alguien no se atrevería a hacer en la vida real, a veces lo intenta desde el anonimato de una pantalla. Lo más perturbador es que no se trató de un caso aislado. En los años siguientes, varios países reportaron situaciones similares. Individuos que, creyendo estar contratando servicios ocultos, en realidad entregaban su dinero y sus datos personales a grupos que jugaban con sus miedos. Algunos fueron arrestados, otros quedaron marcados por el escándalo. En el caso de Laura, su vida cambió para siempre. Hoy vive en otro lugar, bajo una identidad reservada. Ha contado su historia en conferencias sobre ciberseguridad, advirtiendo a otros sobre el peligro de la curiosidad mal informada. En sus palabras, yo no sabía que podía ser víctima de algo que ocurre en un sitio que ni siquiera sabía cómo abrir. Mi error fue confiar demasiado en que el mal solo vive fuera de la pantalla. Este suceso demostró algo que muchos prefieren ignorar. La Deep Web no solo es un refugio para el crimen o el misterio, también es un reflejo del deseo humano de poder y control. Es la prueba de que, incluso con toda la tecnología del mundo, seguimos siendo vulnerables a las mismas emociones que nos dominan desde siempre. El miedo, la ira, la venganza. El caso del encargo imposible marcó un antes y un después en la historia de la seguridad digital española. Y aunque muchos piensen que se trató de un hecho aislado, los expertos advierten que nuevos portales de este tipo aparecen cada año, disfrazados bajo nombres distintos, moviendo dinero invisible y aprovechando el desconocimiento de quienes creen que la red profunda es un juego o una aventura. La moraleja es clara. Lo que comienza con un clic puede terminar en un desastre. La Deep Web no es un lugar para curiosos sin preparación.
Detrás de cada enlace hay alguien observando, y a veces, no siempre con las mejores intenciones. Caso 3. Los videos sin origen, los archivos que nadie pudo explicar. Entre los rincones más enigmáticos de la Deep Web, hay un tipo de contenido que causa una mezcla de fascinación y temor. Los videos sin origen. Archivos que aparecen de la nada, sin metadatos, sin fecha de creación, sin autor, y que se difunden en foros ocultos como si fueran fragmentos de un rompecabezas que nadie ha logrado completar. Durante años, expertos en ciberseguridad y curiosos de la red profunda han hablado de ellos con una mezcla de respeto y cautela. No se trata de simples videos falsos o experimentales, sino de piezas que no pueden rastrearse a ningún servidor conocido, y que en algunos casos contienen imágenes y sonidos que desafían toda explicación. El fenómeno comenzó a documentarse en la década de 2010. Usuarios del foro oculto R, Deep Visuals y Hidden Wiki reportaron una serie de clips con nombres aleatorios como X11, 5A, MOV o Silent 0X, AVI. Eran archivos breves, de entre 30 segundos y 5 minutos, pero compartían características muy particulares. Ninguno tenía datos de creación. Todos estaban comprimidos en formatos poco comunes, y, lo más inquietante, ninguno podía reproducirse de manera idéntica 2 veces. Al abrirlos, la imagen podía variar ligeramente. A veces mostraban sombras, figuras o ruidos estáticos que no se repetían al volver a reproducir el archivo. Los primeros en analizarlos fueron investigadores independientes. Uno de ellos, un programador estadounidense bajo el alias Nemo42, afirmó haber desensamblado varios de estos archivos y encontrado un patrón binario oculto que contenía coordenadas geográficas. Las coordenadas apuntaban a distintos lugares del planeta: un punto en el desierto de Nevada, una zona rural en Rumania, un puerto en Japón. Ninguno de esos lugares tenía relación aparente entre sí. Sin embargo, cuando otro usuario viajó a uno de los puntos y grabó el sitio, descubrió que el video mostraba una estructura idéntica a la que él tenía delante, pero grabada muchos años antes. ¿Cómo podía ser? En 2015, un investigador de la Universidad de Leiden publicó un análisis forense digital sobre archivos sin origen encontrados en la Darknet. Su conclusión fue desconcertante. Los videos parecían haber sido ensamblados por inteligencia artificial, antes de que existieran las redes neuronales generativas modernas. Las imágenes, según su informe, no correspondían a lugares reales detectables por satélite, pero sí parecían basarse en referencias del mundo físico. En otras palabras, eran copias distorsionadas de algo que sí existió, pero que nadie pudo identificar con exactitud. Ese mismo año, apareció uno de los videos más comentados en foros de ciberseguridad, un archivo titulado 11BX NANTS71. Aunque más tarde se descubrió que formaba parte de un experimento artístico, su estética y su difusión inicial alimentaron la leyenda de los videos imposibles. La grabación mostraba a una figura encapuchada enviando un mensaje codificado mediante símbolos y sonidos. En el fondo, se escuchaban zumbidos y distorsiones que, tras ser analizadas en espectrogramas, revelaban imágenes ocultas y mensajes crípticos. El resultado fue un caos digital. Miles de usuarios intentando descifrarlo, algunos convencidos de que era una advertencia, otros de que era una broma elaborada. Pero el eco que dejó ese suceso hizo que la idea de videos sin origen cobrara aún más fuerza. En 2018, un usuario polaco afirmó haber hallado una carpeta en la red Tor llamada The Black Codec. Dentro había 23 videos sin título, todos en resolución 480p, codificados con un formato inexistente en las bases de datos oficiales. El detalle más inquietante era que, al reproducirlos, el rostro del espectador parecía reflejarse brevemente en la pantalla, como si la cámara lo reconociera. Los expertos que analizaron la carpeta confirmaron que los archivos contenían fragmentos de código que activaban la webcam por fracciones de segundo. Nadie supo quién los subió ni con qué fin. A partir de ese momento, los investigadores concluyeron que muchos de esos clips eran experimentos diseñados para estudiar el comportamiento humano ante lo perturbador, rastreando reacciones a través de los dispositivos. Algunos incluso mostraban patrones de sonido conocidos como frecuencias de disuasión,
Tonos bajos y vibrantes capaces de provocar ansiedad o malestar físico. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Sin embargo, el caso más misterioso de todos apareció en 2020. Un grupo de exploradores digitales reportó la existencia de un video llamado Mouth of Shadow, MP4, hallado en una red cerrada que exigía invitación personal. Su peso era inusual, exactamente 66,6 MB. El archivo, según los relatos de quienes lo descargaron, mostraba un túnel oscuro con una luz intermitente al fondo. Cada cierto tiempo se escuchaba una voz digitalizada pronunciando coordenadas y fechas futuras. Los usuarios que lo analizaron aseguraron que el video parecía vivo. Si se reproducía después de varios días, su contenido cambiaba, como si el archivo se actualizara solo. Uno de los moderadores del foro donde apareció el clip afirmó que su computadora comenzó a mostrar fallas luego de abrirlo. Al revisar su sistema, descubrió que el video había creado copias ocultas de sí mismo en distintas carpetas, incluso en unidades externas desconectadas. Los expertos atribuyeron este fenómeno a un malware experimental diseñado para multiplicar el archivo a través de memorias USB, pero nunca se identificó su origen. En 2022, el portal especializado Dark Intel publicó un informe que mencionaba la existencia de más de 300 videos sin origen identificados en redes privadas de Tor. Muchos estaban cifrados, otros se autodestruían al intentar copiarlos, y algunos parecían reaccionar a la fecha y la hora del sistema. Aunque el estudio no halló pruebas de fenómenos paranormales, concluyó que varios de esos archivos eran probablemente prototipos de proyectos de inteligencia artificial desarrollados por desconocidos antes de su uso público. Aún así, el mito se mantiene. Para muchos, los videos sin origen son la prueba de que hay rincones en la red profunda donde se almacenan experimentos visuales que nunca debieron ver la luz. Grabaciones que desafían la lógica digital y que podrían tener fines de manipulación, estudio psicológico o simplemente entretenimiento extremo. Los expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de archivos son trampas comunes. Algunos contienen malware, otros son herramientas de rastreo, y varios solo buscan provocar miedo o curiosidad. Pero el efecto psicológico es innegable. Quienes aseguran haber visto estos videos hablan de una sensación de vacío, de un sonido que permanece incluso después de cerrar la computadora, o de la impresión de que las imágenes continúan proyectándose en la mente, como si algo hubiera quedado grabado más allá de la pantalla. El fenómeno de los videos sin origen representa la frontera más inquietante entre lo digital y lo humano. En un mundo donde casi todo puede rastrearse, la existencia de archivos que no tienen principio ni autor se convierte en un recordatorio de lo poco que entendemos de la red profunda. Nadie sabe quién los crea, nadie sabe con qué propósito. Solo queda la certeza de que, en el silencio absoluto del Internet oculto, hay algo, o alguien, que sigue observando, grabando y esperando ser descubierto. Caso 4. Juegos y rituales de la red. Cuando la curiosidad se vuelve experimento. En la superficie de Internet abundan los retos virales, las bromas y las modas que duran semanas. Debajo de esa fachada, en pasillos cerrados y foros por invitación, surgieron versiones más oscuras, rituales y juegos diseñados como pruebas psicológicas, desafíos entre iniciados o experimentos de manipulación emocional. No eran videojuegos convencionales, eran ejercicios que jugaban con los límites de la confianza, del miedo y de la identidad, y que en varios casos terminaron dejando secuelas reales en quienes participaron. Para entenderlos hay que separar dos cosas. Por un lado, están los mitos y leyendas urbanas amplificadas por foros y redes sociales, y por otro, existen incidentes documentados donde personas, mayoritariamente jóvenes, entraron en dinámicas coercitivas que terminaron en daño psicológico. El caso más conocido a nivel global no nació en la Deep Web, sino en redes sociales, el llamado Blue Whale. Aunque la investigación sobre su alcance exacto es compleja, y en muchos casos las afirmaciones iniciales fueron exageradas, sí funcionó como señal de alarma.
sobre cómo una juerga online puede transformarse en una cadena de retos autodestructivos cuando hay administradores que manipulan vulnerabilidades. Estudios médicos y académicos analizaron sus efectos y la manera en que la exposición repetida a contenidos que normalizan el daño puede generar contagio y riesgo. En paralelo, dentro de foros ocultos y chats cifrados, se comenzaron a publicar desafíos menos visibles. Rituales de coiniciación que pedían pruebas de lealtad, ejercicios para probar la valentía, o tareas que supuestamente alteraban la percepción. Su lenguaje era deliberadamente simbólico. Pruebas con nombres crípticos, noches de vigilia, grabaciones que se debían conservar en privado. A diferencia de la mayoría de los retos virales públicos, aquí había un aura de secreto y de comunidad cerrada que reforzaba la presión social sobre el participante. Si querías pertenecer, debías seguir las reglas y no contarlo. Esa dinámica, coerción social bajo anonimato, es la que hace que estos juegos sean particularmente peligrosos. Investigaciones sobre dark participation y comportamientos desviados en espacios online muestran que el anonimato facilita la transgresión y que los participantes tienden a normalizar acciones que en otro contexto nunca aceptarían. Los relatos más inquietantes no describen instrucciones técnicas, sino efectos psicológicos. Jóvenes que pasaron noches enteras cumpliendo pruebas anunciadas por un perfil de administrador. Participantes que sufrieron aislamiento progresivo, pérdida de sueño y ansiedad. Personas que, tras cumplir tareas humillantes, quedaron estigmatizadas y temerosas de compartir su experiencia por miedo a represalias. En algunos testimonios recogidos por periodistas y organizaciones de salud mental, se describe cómo la recompensa simbólica, una insignia virtual, el acceso a un subforo exclusivo, bastó para convertir pequeñas pruebas en una espiral de dependencia emocional. Este fenómeno de compromiso escalonado es conocido por la psicología social. Un pequeño paso lleva a otro, y la presión del grupo lo hace parecer razonable. Hubo también experimentos y montajes difundidos por usuarios con ánimo de provocar. Algunos administradores subían material diseñado para medir reacciones, sonidos que inducen inquietud, imágenes ambiguas o tareas que forzaban a los participantes a tomar decisiones que implicaban confesar secretos o revelar datos personales. Investigadores en seguridad digital encontraron archivos y scripts en arreglos compartidos que sugerían intención de estudiar conductas, no solo de entretener. En varios foros se detectaron pruebas que activaban cámaras o inducían la descarga involuntaria de contenido, lo que convertía la interacción en un verdadero experimento de observación. Estos hallazgos reforzaron la idea de que no siempre se trataba solo de miedo por miedo. Algunos espacios eran laboratorios informales de manipulación social. Las consecuencias pueden ser sutiles y duraderas. Clínicos que atendieron a personas afectadas relatan cuadros de insomnio, hipervigilancia y desconfianza crónica hacia entornos online. En casos más graves hubo episodios de autolesión o crisis psicológicas que requirieron tratamiento. Los servicios de protección y las familias se encontraron con una dificultad adicional: demostrar la dinámica coercitiva. A diferencia de un delito clásico, la presión dentro de un grupo anónimo deja pocas pruebas tangibles. La manipulación se ejerce mediante mensajes efímeros, pruebas autodestructivas y dinámicas de reputación que se pierden cuando el foro desaparece. Documentos y análisis de la salud pública sobre contagio y divulgación de conductas peligrosas destacan que la forma de la transmisión, privada, escalonada y secreta, aumenta la probabilidad de que una persona vulnerable se pierda en la espiral. También hubo casos en que la frontera entre ficción y realidad se desdibujó. Juegos de realidad alternativa, ARGs, y proyectos artísticos experimentales simularon rituales con la intención de explorar la psicología colectiva. Pero cuando esos proyectos cruzaron a foros cerrados y fueron reinterpretados por comunidades ansiosas por ser parte, los efectos escaparon al control de sus creadores. El ritmo narrativo, mensajes enigmáticos, pruebas simbólicas, la promesa de una revelación, funcionó como un gancho extremadamente eficaz. Por eso muchos diseñadores de experiencias interactivas han pedido códigos éticos claros. Si tu propuesta puede influir en emociones y comportamientos reales,
Corresponsabilízate por sus efectos. Finalmente, frente a estos juegos y rituales, la respuesta ha sido múltiple: campañas de concienciación, intervención temprana por parte de centros de salud mental, y esfuerzos policiales para identificar administradores que cruzan la línea hacia la coacción o el abuso. Sin embargo, los expertos insisten en algo crucial. La mejor defensa no es la censura absoluta, sino la educación. Entender los mecanismos psicológicos, presión de grupo, escalamiento de compromisos, y la facilidad del anonimato para normalizar lo extremo, ayuda a prevenir que la curiosidad se convierta en daño. Las autoridades sanitarias y educativas recomiendan medidas de prevención que incluyen alfabetización digital, redes de apoyo y canales confidenciales para denunciar dinámicas abusivas. En la oscuridad de la red, los juegos no siempre son juegos y los rituales no siempre son símbolos inofensivos. Cuando la curiosidad humana se une al secreto y a la presión social, el resultado puede ser una experiencia que deja huellas invisibles. Y en ese cruce entre tecnología y psicología está la lección más importante. No todo lo que promete pertenencia o misterio vale el riesgo de perder la propia estabilidad mental. Caso 5. Los foros de venganza. El mercado del odio digital. Si los mercados ilegales de la Deep Web fueron la cara más conocida del crimen digital, los foros de venganza representaron su lado más íntimo y devastador. A diferencia de los sitios donde se comerciaban sustancias o servicios prohibidos, estos lugares no buscaban dinero, sino dañar reputaciones, destruir vidas y exponer lo más personal de las personas. En ellos, el anonimato se convertía en arma, y el dolor ajeno era la moneda de cambio. El fenómeno comenzó de forma silenciosa a principios de los años 2010, en comunidades cerradas de la red profunda. En esos espacios, usuarios despechados compartían información privada de exparejas, conocidos o figuras públicas. Lo que al principio parecía una catarsis, mensajes de desahogo tras rupturas o conflictos personales, pronto se convirtió en un mercado organizado, con bases de datos, archivos y administradores que cobraban por difundir o borrar publicaciones. Había páginas que ofrecían secciones enteras dedicadas a regiones específicas: venganzas del norte, galerías anónimas, foros de exposición. El objetivo era siempre el mismo: humillar. Una de las primeras investigaciones serias sobre este tipo de foros fue realizada en 2014 por periodistas de The Guardian y Wired. Descubrieron que muchos de estos espacios utilizaban la red Tor y sistemas de cifrado para evitar rastreos. Los administradores no almacenaban las imágenes directamente, sino que las distribuían entre enlaces temporales, lo que dificultaba su eliminación. A medida que crecían, comenzaron a surgir versiones todavía más crueles. Plataformas donde se compartían no solo imágenes íntimas sin consentimiento, sino también información personal sensible, como direcciones, redes sociales, lugares de trabajo e incluso familiares de las víctimas. En 2017, un caso conmocionó a Estados Unidos y marcó un antes y un después. Una mujer denunció que, tras terminar una relación, su expareja había subido fotografías suyas a uno de estos foros ocultos junto con su dirección y número de teléfono. En cuestión de días comenzó a recibir llamadas, amenazas y mensajes de desconocidos. La policía tardó semanas en rastrear la fuente, y cuando finalmente lo hizo, el sitio ya había migrado a otro dominio dentro de la red profunda. Lo que más impresionó a los investigadores fue la estructura del portal. Tenía moderadores, un sistema de puntos y un ranking de exposición. Los usuarios ganaban reputación por subir nuevo material o por filtrar datos de las víctimas. Era literalmente un juego de crueldad convertido en comunidad. Con el tiempo, estos foros empezaron a conectarse entre sí. Aparecieron portales como PinkMed, IsanYuanUp, Anonibe y otros similares, que ofrecían plataformas abiertas de exposición. Aunque varios fueron clausurados en la red convencional, muchos sobrevivieron refugiándose en la Deep Web, donde la vigilancia es mínima y la jurisdicción internacional se vuelve difusa. En algunos de ellos incluso se publicaban tutoriales sobre cómo infiltrar cuentas, robar contraseñas o manipular fotografías. El objetivo no era lucrarse directamente, sino destruir la privacidad de una persona como forma de entretenimiento. El impacto psicológico de estos foros fue devastador.
Numerosos estudios demostraron que las víctimas de este tipo de exposición sufrían síntomas similares a los de un trauma postraumático: ansiedad, aislamiento, pérdida de confianza y, en algunos casos, abandono de su vida social o laboral. Muchas de ellas sentían que habían sido despojadas de algo más que su intimidad, su derecho a existir sin miedo en el mundo digital. Lo más aterrador es que los agresores rara vez veían el daño real. Desde el anonimato, el sufrimiento ajeno se transformaba en espectáculo. El lenguaje dentro de esos foros era frío, casi mecánico. Se hablaba de objetivos, archivos y entregas, como si las víctimas no fueran personas sino simples datos. En ese ambiente, el morbo y la venganza se mezclaban con una peligrosa sensación de impunidad. En 2018, el FBI, Europol y varias agencias de ciberseguridad realizaron una operación internacional para desmantelar Dark Scandals, uno de los mayores portales de venganza de la red profunda. El sitio contenía más de 2.5 terabytes de material obtenido mediante chantaje o robo digital. Su administrador fue arrestado en los Países Bajos, y los datos recuperados permitieron identificar a cientos de usuarios en distintos países. Aunque fue un golpe importante, los especialistas reconocieron que por cada foro eliminado, otros 2 aparecen bajo distintos nombres, con nuevas capas de cifrado y anonimato. La raíz del problema no está solo en la tecnología, sino en la psicología. La Deep Web permite lo que la vida real no: actuar sin rostro, sin consecuencia inmediata, sin empatía. Muchos agresores no buscan dinero ni fama, sino la simple satisfacción de sentirse poderosos en un entorno sin reglas. Y es esa mezcla de poder y anonimato lo que hace de los foros de venganza una de las manifestaciones más perturbadoras del Internet profundo. Hoy, la lucha contra esta forma de violencia digital continúa. Países como España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han promulgado leyes específicas contra la difusión de material íntimo sin consentimiento, incluso cuando ocurre en redes ocultas. Los equipos de ciberseguridad trabajan para rastrear servidores y usar inteligencia artificial que detecte patrones de imágenes repetidas. Pero el verdadero desafío sigue siendo cultural. Entender que la privacidad no es un lujo, sino un derecho, y que detrás de cada archivo hay una historia humana que puede romperse con un solo clic. En los foros de venganza, el mal no siempre se disfraza de monstruo. A veces se esconde en alguien que un día quiso desquitarse, en un usuario aburrido que busca atención, o en una comunidad que ha olvidado lo que significa la empatía. La Deep Web no crea el mal, solo lo amplifica. Y al final, estos rincones no son más que un espejo oscuro de nosotros mismos. La Deep Web no es un mito ni un lugar maldito. Es una herramienta, una red que, como toda tecnología, refleja lo que somos capaces de hacer cuando nadie nos observa. Los casos que viste en este video tienen un solo propósito: informar y crear conciencia. No se pretende incentivar a nadie a explorar la Deep Web, sino advertir de sus riesgos y de las consecuencias de adentrarse en ella sin conocimiento ni protección. Recuerda, lo que empieza con curiosidad puede terminar en algo que no podrás controlar. Si decides investigar, hazlo desde la prudencia, desde la ética y, sobre todo, con la mente clara. Porque en lo más profundo del Internet, no siempre lo que miras está hecho solo para ser visto.